Bueno, está aquí con nosotros en la mesa el legislador de la Unión Cívica Radical, Rodrigo Loredo. ¿Cómo lo legislador? Buen día, Lagarto, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Lo hemos llamado para que nos explique este trabajo que ustedes han presentado, que ha presentado a título personal en el bloque, para ver si lo entendemos sobre la presión tributaria. Porque hay uno medio burro. Sí, no, son conceptos por ahí medios técnicos. Sí, técnicos. Bueno, ¿qué es lo que sobre qué han trabajado? Bueno, justamente hicimos un análisis económico de cómo impacta la presión tributaria en Córdoba comparado con otras provincias con las cuales nos podemos comparar, con la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí. Hemos sacado dos conclusiones que son preocupantes. Una de ellas es que Córdoba, junto con Buenos Aires, encabeza en el ranking de las provincias argentinas que mayor carga impositiva aplican sobre sus ciudadanos, sobre sus trabajadores, sobre sus empresas. Y la segunda conclusión a la cual arribamos es que además Córdoba está en la cabeza del ranking a la hora de desagregar los impuestos que integran la presión tributaria, la presencia de uno de los peores impuestos, que es el ingreso bruto, que es un impuesto que lo termina pagando de igual forma el que tiene que el que no tiene, es muy parecido al IVA, se termina trasladando a los precios, entonces esto afecta a la producción y más temprano que tarde repercute en el empleo. Ese es el trabajo que hicimos. Sí. Para explicar de forma muy gráfica qué es una presión tributaria en una provincia, se puede dar un ejemplo doméstico. Supongamos que una persona tenga de ingresos 1.000 pesos por mes. Sí. Y la suma de todos los impuestos que paga son 100 pesos. Entonces, la presión tributaria que tiene esa persona en su economía familiar es el 10% de sus ingresos. Si al año siguiente, en vez de 1.000, sus ingresos son 2.000 pesos, pero los impuestos son 200 pesos, la presión tributaria es la misma, porque es el 10% de los 2.000 pesos que ingresan. Lógicamente que sí. Al año siguiente sus ingresos son 2.000, pero paga por impuestos 400 pesos, ahí sí vemos que pese al crecimiento de sus ingresos, la presión del conjunto de los impuestos que paga cada vez presiona más. Está bien puesto el nombre porque cuando le llegan los dólares se le sube la presión. Se le sube la presión, exactamente. Bueno, ¿qué es la presión impositiva de una provincia? Es de la totalidad de bienes y servicios que se producen en la provincia en un año, eso en un monto en pesos, que para Córdoba es 191.000 millones, ¿qué porcentaje de la totalidad de esos montos se queda el Estado por la carga impositiva, por los impuestos que cobra? Bueno, para el año 2013, de acuerdo al presupuesto que ha presentado el gobernador, con la creación de nuevos impuestos como el impuesto a los combustibles, un nuevo impuesto que ha creado que es un nuevo impuesto al campo, y por la suba de los otros impuestos como ingresos brutos, etcétera, vemos que la presión impositiva en Córdoba va a ser de 6,4 puntos. Si se ve acá en el cuadro, acá está Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Córdoba para el 2013 va a liderar la presión impositiva junto con la provincia de Buenos Aires. Y esta es otra placa que hace una proyección histórica y que la verdad que es muy emblemática, porque fíjense ustedes, De la Sota cuando asumía, en el año 1999, no hizo solamente una propuesta de rebaja impositiva, era un modelo que proponía, hasta lo publicitó nacionalmente. Se puede rebajar los impuestos y recaudar más. Rebajó el 30% del inmobiliario y del automotor, pero en aquel momento la presión tributaria, la suma de todos los impuestos, era el 4,2%. Se disminuyó, como observan, en el 2000, 2001, 2002, y después tuvo un zigzagueo, y después fue creciendo, desde el 2009 a la fecha, y hoy estamos en este valor récord. De 6,4. De 6,4. Y lo que te mencionaba, que es la otra reflexión que nosotros observamos y que nos preocupa, del conjunto de los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que cobra la provincia? Ingresos brutos, sellos, el inmobiliario, automotores, y ponemos otros porque son todos estos fondos que nosotros sostenemos que son verdaderos impuestos, cargas impositivas. De los componentes de los impuestos que cobra la provincia, como señalaba al comienzo, el que menos se sugiere es ingresos brutos. Es imperceptible para la gente, es como el IVA, la gente no sabe lo que paga IVA. En cada sachet de leche que compra está pagando un 21% de lo que ese sachet sale. Con ingresos brutos pasa lo mismo. Bueno, fíjense que Córdoba, si bien ingresos brutos es un impuesto, el primer impuesto de todas las provincias, la ciudad de Buenos Aires lo tiene en un 76%, Buenos Aires la provincia en un 73%, Entre Ríos en un 51%, Santa Fe en un 72%,
pero la participación de ese impuesto en la provincia de Córdoba es del 79,1%. Ahora el gobernador no sé si este fin de semana ha hecho declaraciones no en este sentido, sino tratando de justificar esta presión tributaria por la aislación que él le provoca el gobierno nacional. Desde ese punto de vista, a lo mejor uno puede entender, bueno, a mí no me dan dinero en ningún lado, tengo que vivir con lo mío. Tengo que vivir con lo mío. Sí, nosotros, y vos recordarás, Lagarto, estuvimos acá en este programa en un par de ocasiones, fuimos el primer partido que le insistía de la Sota que demande a la Nación por la plata que le debía. Ese paso se dio, hoy se cumple un año de la gestión de la Sota y me preguntaban balances y nos parece que eso está dentro del saldo de lo positivo. La Nación le sigue debiendo recursos a la provincia. Además por el 15% de la coparticipación. Todavía no presentó la demanda, se lo estamos pidiendo, ya hizo un trámite administrativo previo. Nos parece que es el paso que tiene que dar la provincia. También hicimos un informe, un estudio, de la cantidad de recursos que tiene que aportar ANSES para paliar el déficit de la caja para el año que viene y la cantidad de recursos que va a cobrar de más el gobernador por todas estas nuevas cargas impositivas y por los aumentos a los impuestos ya existentes. Y la verdad que hay una diferencia. Entonces el discurso del gobernador es parcialmente cierto. Hay una sobreexageración en la victimización de la relación provincia-nación. Nación le debe esos recursos, los seguimos sosteniendo, tienen que venir. Probablemente de la Sota haya tenido que ajustar algunas cuestiones en las economías provinciales para poder vivir sin la plata que le debe la Nación, pero de la Sota ya aplicó el ajuste jubilatorio que le significa un ahorro de 970 millones. Hace una modificación de ingresos brutos que le significa ingresos por demás de 800 millones. Un nuevo impuesto rural, 310 millones. El aumento inmobiliario, 200 millones. La tasa vial, 517 millones. El aumento en los sellos, 120 millones. La suma de todos los nuevos impuestos o el aumento de los mismos excede lo que Nación le debe a provincia. Entonces, me parece que el discurso del gobernador, en definitiva, se aprovecha de una situación que es real, la exagera y está realizando un ajuste que también tiene otro fundamento, que es una situación crítica de las finanzas de Córdoba, fruto de una administración que ha sido poco prolija en el gasto, y además sostener una campaña presidencial que es muy costosa para los cordobeses. Legislador, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable.